Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Ervi Bazán y a partir de este momento les presentamos los principales títulos, los principales temas desde Bolivia para el mundo. Bienvenidos. Hoy es lunes 2 de marzo. En el arranque les contamos que los indígenas exigen una auditoría total al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y denuncian que los desembolsos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos no están siendo controlados y que los proyectos de inversión en beneficio del sector solo reciben la mitad de los recursos. Según un documento al que tuvo acceso El Deber, el presupuesto para esta gestión llegó casi a 650 millones de bolivianos, de los cuales solo cerca de 336 millones de bolivianos fueron para proyectos de inversión. El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, SIDOP, Adolfo Chávez, lamentó que el gobierno no haya respetado el compromiso de que en 3 años se modifique el porcentaje de las transferencias para entregarlos totalmente a los pueblos originarios. En Cobija, los evacuados por las inundaciones empiezan a sentir el hacinamiento y enfermedades como la micosis, males gastrointestinales, hipertensión y heridas que se hicieron los pobladores al volver a sus casas. En Pando, 170 médicos se encuentran en 5 municipios: Volpebra, Cobija, Porvenir, Filadelfia y San Lorenzo, según informó la ministra de Salud, Ariana Campero. De los 20 albergues habilitados para los refugiados, entre ellos Ernesto Nishizawa y el Coliseo La Peta del Parque Piñata, son 2 de los más grandes y sin embargo estos también están sufriendo el hacinamiento de los refugiados que están lado a lado y que corren el riesgo de contagiarse de enfermedades, y entre ellos, por supuesto, el arzobispo coadjutor de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, pidió ayer solidarizarse con las víctimas de las inundaciones que azotan diversas regiones, en particular Pando y Beni, y en particular pidió a las autoridades que implementen soluciones definitivas a fin de que no se repitan estas desgracias, indicó el arzobispo de Santa Cruz. En Tarija, un voraz incendio destruyó gran parte del mercado del Centro Regional de Cooperativas Agropecuarias del Valle de Tarija. Cerca de 400 puestos de venta de ropa, calzados, peluches y juguetes, además de alimentos comestibles, se quemaron en el incendio que se inició aproximadamente a la 1 de la mañana y duró cerca de 6 horas, hasta que fue sofocado por la unidad de bomberos de la Policía Nacional, que vio entorpecida su labor por falta de hidrantes, según indicó el comandante de la unidad, Roberto Siles. El presidente Evo Morales instruyó al Ministerio de Defensa la atención inmediata a los damnificados que fueron afectados por el siniestro. Aún se investigan las causas del incendio, pero podría deberse a un cortocircuito provocado en uno de los puestos de venta. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus subsidiarias prevén generar un movimiento económico superior a los 2.700 millones de bolivianos en la tercera feria de YPFB Compra 2015, a realizarse del 3 al 17 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. YPFB, Casa Matriz, sus empresas subsidiarias y afiliadas darán a conocer 651 convocatorias de demanda de bienes, obras y servicios. La demanda de las empresas petroleras incluye desde la adquisición de herramientas, repuestos, mobiliario, alimentos, ropa de trabajo, hasta la contratación de consultorías y la construcción de obras civiles, entre otros ítems. La línea aérea Aerocom suspendió desde el pasado viernes sus operaciones de manera indefinida en todas las rutas nacionales, debido, según dicen, al negocio que ya no es rentable. La aerolínea anunció que ingresó a un proceso de reestructuración empresarial para cambiar el modelo de negocios. Sin embargo, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, informó que mientras se evalúa su solicitud, Aerocom no puede suspender sus operaciones sin la autorización respectiva. En caso de contravenir las disposiciones, señala, la entidad reguladora iniciará un proceso de revocatoria de su autorización para operar en Bolivia. Las personas que fueron elegidas como jurados electorales para las elecciones subnacionales del próximo 29 de marzo y que por algún motivo no puedan cumplir con su obligación, pueden presentar sus excusas en los 9 tribunales departamentales electorales hasta el domingo 8 de este mes.
Sin embargo, las excusas deberán ser bien justificadas y principalmente se aceptarán en caso de que las personas elegidas sean mayores de 70 años, mujeres en estado de gestación y dirigentes de las organizaciones políticas que participen en estos comicios. Así lo informó la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro que se registra para hoy en 7 bolivianos 67 centavos. Y el yen mantiene su cotización ubicada en 0.057 bolivianos. El acontecer deportivo de este fin de semana se lo presentamos ahora en Bolivia News. Atención porque estos son los resultados del torneo liguero. En Santa Cruz, Oriente Petrolero goleó a San José de Oruro por 4-0 en el Tahuichi Aguilera y se va acercando de a poco a los punteros. En Pando, Universitario le ganó a Nacional Potosí por 2-0. Es la segunda victoria del Jaguar en condición de local. Esta victoria lo hace subir en la tabla de posiciones del torneo liguero y se aleja del descenso. Bien por este equipo. En La Paz se jugó el clásico paceño que finalizó empatado a 1 gol por lado con un pésimo arbitraje. El partido terminó con 2 expulsados pese al empate. Bolívar sigue puntero. Y en Sucre, Blooming le ganó a Universitario por 3-1. Este resultado lo coloca a los celestes en la segunda posición del torneo liguero. En Cochabamba, Wilstermann venció a Sport Boys de Warnes por 1-0. Y en la Villa Imperial, Real Potosí le ganó a Petrolero de Yacuiba por 1-0. El partido se jugó en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Por el campeonato de la Primera A, Guavirá le ganó al Atlético de Tarija por 2-1. Partido jugado en Montero ante gran cantidad de aficionados. Con esta victoria los azucareros sueñan con volver a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Esto es todo en informaciones para esta jornada de lunes. Les deseamos que tengan una excelente semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.